Ahora sí viene lo chido. Sin lugar a dudas, reparar juegos de Game Boy es uno de mis hobbies favoritos, y cada vez que encuentro un lote de cartuchos malogrados a buen precio, trato de comprarlos sí o sí. En este lote venía un cartucho de Power Rangers Fuerza del Tiempo, juego que fue lanzado en el 2001 también para la Game Boy Advance y PlayStation. También incluía este cartucho de la WWF, donde aparecen personajes como La Roca, Mankind, Stone Cold, Undertaker y Kevin Nash, como parte de un repertorio de 20 personajes. Por último, en el lote venía este juego de la Tierra antes del tiempo, del 2001, videojuego basado en la película producida por Steven Spielberg y George Lucas. Veamos qué imágenes muestran en esta Game Boy Color a la que instalé una pantalla IPS en un video anterior. El juego de Power Rangers no funcionó, solo aparece una imagen ilegible y otras veces simplemente una pantalla negra y nada más. Es el turno del cartucho de lucha libre. Este juego tampoco funcionó, ni siquiera pasa la pantalla inicial, que muestra un logo de Nintendo distorsionado. Y último, pero no menos importante, la Tierra antes del tiempo. Vaya sorpresa, todo parece andar bien. Este juego sí funcionó desde el primer intento sin tener que hacer nada en particular. No entiendo por qué se vendió como un juego malogrado. Quizás lo que estaba fallando era la consola del vendedor. Ahora la vida de estos dos cartuchos está en mis manos. Comencemos con la reparación. Los cartuchos de Game Boy Color solo tienen un tornillo que pueden ser removidos con un desarmador Gamebit de 3.8 milímetros. Se puede observar que la estructura de la placa es relativamente sencilla. Solo lleva un chip ROM, uno, dos, tres, cuatro capacitores SMD y un chip controlador de memoria que aumenta las capacidades de jugabilidad. También se puede notar que los pines están algo sucios, por lo que procederé a limpiarlos con alcohol isopropílico. Sí que requería una limpieza. Veo un punto negro en este pin, no me queda muy claro si es un hueco o una mancha.
Felizmente solo se trataba de una mancha, que pudo ser removida fácilmente. Probemos si esta limpieza ha sido suficiente para que el juego funcione. Nada, se sigue presentando la misma falla. Para reparar el juego, se me ocurre optar por dos caminos. Por un lado, repasar todas las soldaduras como lo hice en este video de Pokémon Amarillo, o identificar cuáles son las soldaduras débiles como en este video donde revelo fallas comunes en juegos de Game Boy. Mi método preferido es el segundo, básicamente porque con un multímetro podré identificar específicamente cuál es la soldadura que está fallando y decidir la mejor manera de repararla. Comienzo el procedimiento verificando que cada terminal de los componentes de la placa estén correctamente soldados a ella. Este terminal del chip ROM no está haciendo contacto con la placa. Aquí tenemos una falla. Tampoco hay continuidad en este último terminal, la soldadura es muy débil y solo hay continuidad cuando presiono con fuerza el terminal hacia abajo. Antes de continuar con el siguiente chip, reforzaré las soldaduras de estos dos terminales del chip ROM y probaré si el problema ha sido resuelto. Listo, estas soldaduras han quedado muy bien, se aprecia un tono más brillante a comparación de los otros puntos. Excelente, el juego ha revivido, probaré que todo esté en orden. Suficiente, estoy seguro que el juego no dará problemas por un buen tiempo.
En este caso, se puede apreciar que la estructura de la placa es similar a la del juego anterior. Veo todo en orden en este lado de la placa. Y en este otro lado también. Incluso los pines están en aceptable estado. Basta de palabreo y manos a la obra. Todo iba bien hasta que llegué al último terminal del chip ROM. Al igual que en el caso anterior, solo logré continuidad en este punto luego de presionar con fuerza el terminal hacia abajo. Lo máximo, otro juego reparado con un procedimiento muy sencillo. Las siguientes imágenes son muy vergonzosas. Es la primera vez que probaba este juego y no tenía ni idea de cómo moverme, y mucho menos de cómo levantarme. Fue una verdadera paliza. Antes de agregar este cartucho a mi colección, lo engreiré un poco con alcohol isopropílico. Ha sido un nuevo episodio con cirugías exitosas. Pero la pregunta es, ¿cuánto he ahorrado comprando estos juegos a precios reducidos? Analicemos. Pagué un total de $10.69 por estos 3 juegos en eBay. Realicé la compra en noviembre del año pasado. El anuncio decía claramente que los juegos no funcionaban. El monto pagado incluía 70 centavos por impuestos. Ahora veamos cuál es el precio de mercado de cada uno de los juegos. El precio de Power Rangers Fuerza del Tiempo varía entre 7 y 5 dólares, incluyendo envío aunque sin impuestos. Encontré publicaciones del juego de la WWF con rangos de precios entre 12 y 9 dólares. Y por último, el precio del juego Tierra antes del tiempo oscila entre 12 y 10 dólares americanos como mínimo. Asumiendo de manera conservadora que el precio de mercado de los 3 juegos asciende a 24 dólares, en total habría ahorrado cerca de 13 dólares. Nada mal, aunque siempre se corre el riesgo de que la falla sea irreparable. Espero que te haya gustado este capítulo. No olvides apoyar al canal para motivarnos a crear más contenido. Hasta la próxima.